Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio número 29. Hace unas semanas no hacíamos videos, pero estábamos pendientes de todo lo que está pasando a nivel mundial. Muchas cosas, una detrás de la otra, como anunció David Wilcock hace unos 3 años, antes de la psicoplandemia de coronavirus, donde dijo que primero los eventos mundiales iban a ocurrir uno cada año, uno cada 6 meses. Pero con la aceleración del tiempo-espacio, la aceleración de la frecuencia de resonancia Schumann, ya habría un evento de carácter mundial cada semana, cada mes, cada 2 semanas, y luego sería diariamente, ¿no? Ya lo vimos con estos incendios sospechosos en Maui, en Hawái, donde hay muchas preguntas, donde se habla desde armas de rayos desde el espacio, estilo la película de Gerald Potter, Geotormenta. Se habla de corrupción del gobierno de Hawái contra sus pobladores por una venta de terrenos que no quisieron vender, y entonces luego del incendio está llamando a un montón de empresas a comprarles por un precio más barato. Las mansiones de los ricos y millonarios que vivían ahí no se quemaron, los vehículos azules y las casas de techo azul y ciertos objetos parasoles de color azul no se quemaron, lo cual, según estas teorías de los conspiranoicos, dice que posiblemente esta arma de geotormenta satelital, de rayos de partículas, no, al escanear el territorio, no identifica los objetos de color azul y por eso no los quema. Hay un video muy viral de una persona buscando en los escombros y encuentra unas camisetas azules totalmente intactas, cuando toda la casa donde estaban está en cenizas. Automóviles totalmente derretidos, el vidrio derretido, los vidrios de los automóviles, cuando el vidrio se derrite o se quema o se consume a temperaturas demasiado altas, no las suficientes que causa un incendio forestal. Escenario apocalíptico donde los sobrevivientes quedaron atrapados entre el incendio y un huracán. Las autoridades de Maui pusieron patrullas de policía bloqueando la salida de las personas que querían escapar en sus vehículos, lo cual pues produjo la muerte de muchos de ellos. Eso no es secreto, ahí están los videos. Busquen en Twitter o ahora en la plataforma X, busquen Maui, Lahaina, Hawái, y van a ver esos videos. Todavía están en tendencia, o todavía están, si buscan por esa tendencia, ahí van a aparecer. Está la conferencia del Consejo Municipal de Lahaina en Maui, donde los residentes increpan al consejo político de este municipio de Hawái por la negligencia, porque supuestamente el incendio fue causado por generadores eléctricos defectuosos, pero la compañía de electricidad no apagó la electricidad, no bajó el interruptor principal para evitar el flujo de corriente, para evitar más incendios. Los generadores fueron removidos al día siguiente del incendio, es decir, para que no quede evidencia si fueron los generadores. La excusa de la empresa de electricidad es que, obviamente, una empresa de electricidad municipal, del estado, del gobierno, es que no pagaron las corrientes eléctricas porque los hidrantes de las bombas para los bomberos funcionaban con electricidad, cosa que no era cierta. Los bomberos dijeron que jamás pudieron llegar esos hidrantes, que era más fácil trabajar desde las mangueras de sus propias máquinas. En fin, un montón de cosas increíbles, entre esas también que había un montón de maleza o que no es natural de la isla, que estaba seca y que prácticamente era como paja seca y todo se puede incendiar. La municipalidad, el gobierno, la alcaldía de Lahaina en Maui jamás hizo nada por podarla.
pudiendo hacerlo, es decir, es Estados Unidos. Se supone que Hawái, por el atractivo turístico que tiene, recibe millones de dólares en regalías por turismo, y por eso mismo las alcaldías de estas zonas deberían tener las herramientas para hacer la debida limpieza de estas malezas, de este pasto que crece tanto, de este césped que crece casi 1 metro cada mes, y que al secarse pues se convierte en paja seca, que es prácticamente un polvorín combustible, ¿no? Y esto fue comprobado por algunos youtubers que fueron a la zona y demostraron que esto era cierto. Hawái, el terremoto de Marruecos, un terremoto muy extraño. Marruecos, donde nunca tiembla, donde supuestamente no hay placas tectónicas, no hay fallas geológicas, pero supuestamente por la extracción de petróleo hay huecos en el subsuelo, y esto produce el movimiento de la tierra y así terremotos. Lo curioso es que en ese terremoto no hubo réplicas, no hubo ninguna réplica. 6.1, 6 más 1, 7, 7 el número de Dios. Siempre se ha dicho que por qué Dios en la tribulación castiga a los pueblos, pero no a los pueblos que promueven agendas en contra de Dios, y como los de Medio Oriente, que son radicales y van en contra de estas doctrinas de amor y paz. Pero obviamente ya empiezan a verse este tipo de castigos o karmas nacionales, por así decirlo. No hubo réplicas, lo cual es muy sospechoso. Después de un terremoto, un temblor fuerte, siempre hay réplicas, porque la tierra vuelve a reacomodarse, la placa que se movió tiende a reacomodarse, y las réplicas son eso, cuando se reacomoda la placa que se desajustó, que se chocó contra la otra. Y no hubo réplicas, bastante sospechoso. Y por último, la inundación salvaje que ocurrió en Libia. Libia, que es un país totalmente desértico, un huracán donde no es una zona tropical. Obviamente sí raya por la zona del Ecuador, pero al ser una zona desértica no tiene las condiciones de calentamiento y de frío que producen huracanes. Curiosamente, un huracán, bastante sospechoso. Vean la película Geotormenta para entender este tipo de comportamientos a nivel climático. Obviamente los globalistas de la religión climática están diciendo que es el cambio climático y que debemos obedecer su agenda, y que esas son pruebas de que ellos tienen la razón, cuando quizás las causas no son las que ellos nos venden. ¿Qué más? Y obviamente la muerte de miles de personas por inundaciones en Libia. Libia, que fue un país soberano, tenía la dictadura de Gaddafi, pero era soberano. Gaddafi se pinta como un tirano por haber permanecido casi más de 40 años en el poder, hasta que fue derrocado por coaliciones, entre las que estuvo la de Estados Unidos en el gobierno de Obama, y Hillary Clinton como secretaria de Estado, vicepresidente Joe Biden. Y bueno, a Obama se le da el premio Nobel de la Paz, pero bombardea y destruye 7 países, entre esos Libia. Para entender ese conflicto en Libia, vean la película 13 horas de Jerry Bruckheimer. Con el esposo de Emily Blunt, se me olvida el nombre ahora. Es muy famoso porque hay memes de él, pero se me olvida el nombre del actor. 13 horas de Jerry Bruckheimer, y van a entender lo que pasó en Libia. Los soldados secretos de Benghazi, o los héroes de Benghazi. Libia era el tapón, ya lo dijimos en otros videos, para contextualizar, era el tapón de África. Es decir, las personas que querían emigrar o migrar desde África o Medio Oriente hasta Europa tenían que pasar por Libia. En el gobierno de Gaddafi convirtió a Libia en un tapón, en un límite, en un muro que no permitía que estas personas subieran a Europa. Después de que Obama destruye Libia, obviamente Libia se vuelve un país sin Dios y sin ley, y ya todos los migrantes de África y Medio Oriente suben libremente a Europa, y esto es lo que está provocando la invasión de quinta columna de Europa, el suicidio de Europa debido a las medidas totalmente
abiertas y flexibles de los gobiernos socialistas europeos, que están permitiendo esta invasión y este choque cultural absurdo y terriblemente duro, que implica el suicidio cultural de Europa, el reemplazo cultural, el reemplazo étnico. Están subiendo solo hombres entre 15 y 40 años en edad militar, no suben mujeres, no suben niños, no suben ancianos. Entonces, ¿qué tipo de refugiados son? Destruyen sus pasaportes antes de ingresar a las costas para que no se rastree quiénes son, de dónde vienen, si tienen un pasado criminal, etc. Y esto está provocando el suicidio de Europa. Eso está pronosticado por todas las profecías: Fátima, Garabandal, La Salet, Medjugorje de la Virgen. De hecho, ya se va a cumplir el viaje del Papa Francisco a Rusia, donde se va a reunir con los patriarcas ortodoxos rusos, entre ellos el patriarca Kirill, que es su equivalente en Rusia, no con Putin, pero sí con Kirill. Y al ir a Moscú y regresar, se empieza a cumplir la profecía de Fátima, donde se dice que al regreso del Papa de Moscú, de Rusia, téngase bien que entendido que los papas jamás han ido a Moscú, ningún papa ha ido a Moscú. Este sería el primero que ha ido a Moscú, y cuando regrese comenzará la tribulación en Roma. Y esto implica que se activan las células terroristas musulmanas radicales y empiezan a destruir la fuente o la sede principal del cristianismo o catolicismo, que es el Vaticano. Esa es la respuesta a la pregunta de por qué estos migrantes, si son islámicos, no cruzan a los países islámicos ricos, si están más cerca, ¿no? Si hay una crisis en Medio Oriente, ¿por qué no se mueven a los países islámicos ricos, siendo ellos musulmanes? Sí. ¿Por qué no van a Emiratos Árabes, a Dubái? ¿Por qué no van allá? ¿Por qué no van a Arabia Saudita, donde hay un campamento para 40.000 refugiados con todos los lujos, todos los servicios, carpas de lujo, donde solamente hay 10.000 refugiados? Es decir, prefieren subir a Europa. ¿Por qué se suben a los países católicos y no van a los países islámicos ricos? ¿No? Porque hace parte de un plan, y esto está profetizado. No estamos hablando solamente del plan geopolítico de la Agenda 2030, esto también está conectado con profecías bíblicas y profecías privadas, no aprobadas por el Vaticano, obviamente, porque no les conviene que se sepan, pero son profecías dadas a videntes católicos que han sido los más activos. Desafortunadamente, los cristianos o carismáticos se han dedicado al evangelio de la prosperidad y no a hablar de la gran tribulación, que es los tiempos en los que estamos. Y ahora vamos a hablar de un mensaje que nos ha llegado recientemente. Bueno, también les recomiendo un video en YouTube que se llama La Gran Tribulación, profetizada desde el octubre de 2023, de una conferencia del padre Arthur Migas. Está en YouTube y explica muy bien lo que se viene, porque ya queda poco, ¿no? Pocas semanas para el 13 de octubre, donde supuestamente estos videntes, porque ellos no se conocen entre sí y a todos les dan los mismos mensajes. Hay un padre que se llama Padre Oliveira, que está en Brasil, que da este mensaje, es el primero en dar este mensaje, pero es confirmado por otras fuentes videntes católicas. Y dice que el 13 de octubre de este año, dentro de pocas semanas, habrá una señal en los cielos. Acuérdense que está profetizado en Apocalipsis y en las profecías de Jesús, Mateo 24, Lucas 20-21, que habrá al final de los tiempos señales en el cielo y señales en la tierra. Si no se han dado cuenta, estamos en el final de los tiempos, no el final del tiempo, el final de los tiempos modernos. El mundo, no el planeta Tierra, no se acaba, el fin del mundo no es el fin del planeta Tierra, como nos quieren hacer vender los globalistas, que en la última Asamblea de Naciones Unidas de nuevo vuelven a darnos su doctrina apocalíptica climática. Pero no es el fin del planeta Tierra, el planeta va a seguir sin nosotros, es el fin del mundo, el mundo que los humanos construimos sobre la Tierra. El planeta va a seguir sin nosotros. Para eso vean una serie, creo que es de National Geographic o Discovery, que se llama La Tierra sin humanos. Búsquenla por ahí y ahí van a entender esa metáfora.
Entonces, video de la gran tribulación profetizada de octubre de 2023 dice que va a haber señales entre las señales del cielo y la tierra. De hecho, ya hubo una superluna, una señal del cielo hace poco. Va a haber una gran señal en el cielo que va a ser una arco iris que va a durar 24 horas. Puede que sea una aurora boreal de arco iris que cubra todo el planeta y la hagamos durante 24 horas, o puede ser una gran esfera o un gran halo de arcoíris alrededor del Sol que hemos visto en diferentes ocasiones, pero este halo va a durar 24 horas, es decir, la Tierra va a dar una vuelta y en todos los lugares donde haya Sol durante 24 horas se va a ver. Entonces puede que sea este tipo de dos manifestaciones, o una aurora boreal de color arcoíris que veremos en todo el mundo durante 24 horas, o este halo en el Sol durante 24 horas de arcoíris. Entonces, a partir de ahí, según este anuncio, porque dan una fecha específica, pues comienza la gran tribulación. La gran tribulación es bombas atómicas de Ucrania a Rusia, se declara la Tercera Guerra Mundial, posiblemente la muerte de Putin o de Zelensky. Hablando de Zelensky, ya hay una codificación bíblica donde se habla en el Apocalipsis de que hay 10 reyes, cada uno con 10 cuernos. Los cuernos son los que se utilizan para llamar a modo de trompeta a los ejércitos para la guerra, como un shofar judío. Y de esos 10 cuernos saldrá un cuerno pequeñito. Un cuerno pequeñito, entonces 10 reyes con cuernos grandes son 10 presidentes de países grandes, de potencias mundiales. De esos 10 sale un cuerno pequeñito, es decir, un presidente chiquito, que es Zelensky, de un país pequeño. Y se dice en Apocalipsis que de este cuerno chiquito, hablará blasfemias, todo el mundo las escuchará y todo el mundo lo aplaudirá. Es lo que está pasando con Zelensky, ¿no? Es un neonazi, un títere de la agenda globalista que está buscando la Tercera Guerra Mundial, y va por todo el mundo y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo escucha, ¿no? Dando discursos mientras supuestamente su país está siendo destruido por una invasión de Rusia. Hace poco estuvo en las Naciones Unidas, todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo lo escuchó. Es bíblico esto, es el cuerno pequeño del Apocalipsis. Un cuerno pequeño que hablará blasfemias, todo el mundo lo escuchará y todo el mundo lo aplaudirá. Todo el mundo, porque ya tenemos televisión satelital, todo el mundo puede ver los discursos, todo el mundo porque por tus teléfonos y YouTube, Internet podemos verlo, el discurso en directo. Y entonces los noticieros lo ensalzan como un héroe mundial. No estamos diciendo que Putin sea bueno y que Zelensky sea el malo. Esta última guerra, gran guerra, no es de los buenos contra los malos, es la guerra de los malos contra los más malos. Es decir, neonazis como los ucranianos contra neocomunistas como Putin y Rusia. Entonces no son los buenos contra los malos, son los malos contra los más malos. De hecho, cuando Jesús aparece con los ejércitos desde el cielo, va a parar la guerra, porque la guerra no es de los buenos contra los malos. Él cuando venga no se va a poner de parte de ningún ejército, él va a parar a los que están haciendo la guerra en la tierra. Y todos para él son los enemigos, los malos. Entonces, ¿cómo se explica que los ejércitos ucranianos, esta guerrilla ucraniana que está con Zelensky, pues sea neonazi? Pues muy bien, resulta que los ucranianos fueron sometidos por Stalin, por el comunismo salvaje de Stalin. Stalin que bajo su mando asesinó 1 millón de ciudadanos soviéticos que no se sometieron al comunismo de Stalin y de Lenin. Entonces los ucranianos estaban sometidos por los comunistas de Stalin. Quien liberó a los ucranianos fueron las tropas de Hitler. Entonces, como Hitler salvó a los ucranianos del yugo del salvaje Stalin, pues los ucranianos adoptaron, viven como buena la doctrina nazi. Entonces, de ahí vienen los neonazis ucranianos. Por eso la guerra, y la guerra que hay entre Ucrania y Rusia es una guerra racial. La gente no entiende eso. Aunque sean de piel blanca o rubios, son de diferentes razas y hablan diferentes idiomas. De hecho, durante mucho tiempo en Ucrania estuvo prohibido hablar ruso y en ruso estaba prohibido hablar ucraniano.
simple hecho de que hablaras idiomas diferentes decía que eras de razas diferentes. Entonces hay una guerra racial, aunque físicamente sean muy parecidos, ¿no? Eso fue muy similar a lo que pasó en Ruanda, en esta guerra entre los Hutus y los Tutsis, aunque eran de raza negra todos. Los belgas de Bélgica que fueron allá, cuando colonizaron África, hicieron una separación en Ruanda muy arbitraria, de simplemente las personas de raza negra con piel color carmelita, de las razas de color o color miel, con la raza negra de color carbón o color morado. Y entonces a unos los llamaron Hutus y a otros Tutsis, y dijeron que los Tutsis eran más de raza más pura que los Hutus, y empieza una división racial ficticia creada por los belgas en Ruanda, que desencadenó en la masacre de Ruanda. Para esto vean la película Hotel Ruanda o la masacre de Ruanda, donde murieron 800.000 personas, casi 1.000.000, a punta de machete, ¿no? Los Hutus asesinando Tutsis con machetes. Entonces, esta gran tribulación profetizada desde el octubre 23, si ocurre la señal en los cielos del arco iris, pues sería unas bombas atómicas entre Rusia y Ucrania, posiblemente la muerte de Zelensky o de Putin, y esto sería el detonante de la Tercera Guerra Mundial, que se pelearía en Europa. Entonces, porque Rusia y China se aliarían con Irán. Irán daría órdenes a los musulmanes radicales que ya invadieron Europa de destruir Europa desde adentro. Son células urbanas que están esperando, son latentes, están esperando una orden de Irán para entender cómo funcionan estos manejadores de terroristas islámicos. Vean la película Hotel Mumbai. La película Hotel Mumbai ahí muestra muy bien cómo desde un teléfono celular hay un controlador en Irán que maneja a estos operadores terroristas a control remoto desde un teléfono y ejecutan planes a larga distancia. Entonces esto no es nada nuevo, no es nada raro, lo han mostrado siempre en nuestras narices. Hay que codificar, decodificar, y luego es lo que hacemos aquí. Bien, entonces esa es la gran tribulación, ¿no? La Tercera Guerra Mundial desencadenada por bombas nucleares. No es casualidad que ya hayamos visto la película de Oppenheimer, que haya salido la película de Oppenheimer. Esto también prepara a las personas para un conflicto nuclear, porque anuncia lo que se viene. De hecho, Christopher Nolan, el director de la película, realmente descubre a Oppenheimer cuando hace la película de Interestelar. Para entender la teoría de los agujeros negros, pues obviamente el teórico de los agujeros negros es Oppenheimer. No es Einstein, no es Stephen Hawking, fue Oppenheimer el teórico de los agujeros negros, de lo que pasa cuando una estrella muere. Entonces vean la película de Oppenheimer para entender esto, es súper interesante. Entonces vuelve a exponer Christopher Nolan a Oppenheimer, que debería en los libros de ciencia y en las facultades de ciencia estar a la misma altura de Einstein, de Stephen Hawking, de Carl Sagan, de Michio Kaku, pero no lo está porque se creó una conspiración para dañar su reputación. Y realmente Oppenheimer también fue el que trajo la teoría de la física cuántica a América. Él la trajo de Europa a América. El padre de la física cuántica es Heisenberg, alemán, judío, y Oppenheimer trae la teoría de la física cuántica a Estados Unidos. Entonces se creó una conspiración política después de la Segunda Guerra Mundial, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, para dañar el nombre de Oppenheimer, dañar su reputación, y que sus teorías no se enseñaran en las universidades para que los estudiantes no se enteraran de cómo funciona la física y la mecánica cuántica. Entonces se enseña pero la mecánica cuántica de Heisenberg, pero no la de Oppenheimer. Entonces que iba mucho más allá y que hubiera podido llevar esto mucho más lejos. De hecho, Christopher Nolan hace la película Interestelar, porque está pintando un futuro donde la NASA utiliza las teorías de Oppenheimer para los viajes espaciales, cosa que no se hizo por destruir la reputación de Oppenheimer a través de una conspiración política de un personaje muy oscuro, interpretado por Robert Downey Jr., conocido por todos como Iron Man.
Entonces esta película va a explicar muchas cosas. Bueno, entonces les digo, vean el video, La Gran Tribulación, profetizada de octubre de 2023, conferencia del padre Arthur Migas, está en YouTube. Bueno, ahora vamos a leer este mensaje que nos llegó, que corresponde a todo esto. Vamos a ver, 25 minutos de video, ya hemos hablado bastantes cosas. Bueno, bien, esperen un segundo, nos ubicamos. Muy bien, nos ubicamos. Y esto dice así. Prosigo. Tiempos finales y peligrosos. Este mensaje es del 11 de septiembre de 2023. Estamos aniversario de las Torres Gemelas, ¿no? Aniversario de el golpe de estado que se le dio al comunista Salvador Allende. Para entender eso, vean los videos de Nicolás Márquez y Agustín Laje sobre la dictadura comunista de Salvador Allende, para entender que este señor no era ningún héroe, como lo quieren pintar ahora, porque los comunistas o los socialistas o neocomunistas que están de presidentes ahora en Sudamérica quisieron en un homenaje venderlo como un héroe, pero no era tal. Igual vamos a la misma historia de los falsos profetas, estos políticos de toda índole que se venden como salvadores y como mesías, son falsos profetas de los tiempos finales. Esto al final es bíblico, es conexión espiritual de la guerra espiritual en la que estamos. Mucho ojo. Dice así entonces, tiempos finales y peligrosos. Estamos viviendo tiempos finales. El final de una era se aproxima. No el fin del mundo, no el fin del planeta Tierra, pero sí el fin de un sistema de esclavitud de 4 poderes. Sistema político, militar, económico y religioso. Esto está muy bien explicado por José Luis Parise en sus videos, ¿no? Causalizar, ¿no? Hay una entrevista, buscan ahí una entrevista en YouTube que se llama José Luis Parise, entrevistado por Alix, una española, Alix. Ahí explica muy bien esto. El sistema político, militar, económico y religioso. La política de los falsos mesías. El sistema militar de imposición de gobiernos por la fuerza. El sistema económico de esclavitud a través del dinero deuda, de los créditos, de la deuda bancaria, de los sistemas de impuestos gubernamentales. Y el sistema religioso a través de el lavado de cerebro y manipulación a través de cielo e infierno, ¿no? Si no haces lo que te decimos, te vas al infierno. Si haces caso a todo lo que te decimos y no piensas, no cuestionas lo que te decimos, entonces te vas al cielo. Bueno, dice, esto incluye la Agenda 2030, que se viene acelerando debido a que la Organización del Dragón le queda poco tiempo. Esto está en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Una invasión extraterrestre de carácter negativo o decepción extraterrestre o falso positivo extraterrestre, que en su afán de minimizar y reducir a la población, es decir, la falsa invasión extraterrestre donde nos hacen creer que van a acabar con nosotros y habrá posiblemente suicidios colectivos o devastación, como ocurrió en Maui, en Lahaina, en Hawái, y van a decir que fueron los extraterrestres, y entonces con esa excusa van a utilizar armas que están secretas contra la población humana, diciendo que son los extraterrestres para reducir la población. Esto suena muy loco, pero es lo que se vislumbra en redes conspiranoicas, y aquí hablamos de lo que nadie habla o de nadie, todos piensan y nadie dice, o que nadie se atreve a hablar, ¿no? Gracias a Dios, este es un canal pequeño, podemos hacerlo. Bien. Contaminación con elementos dañinos para la salud. Contaminación provocada por los elementos oscuros en el gobierno. No la contaminación que nos venden, que hemos hecho nosotros con los vehículos, con los freones de las neveras, con los automóviles. No, esto es mínimo comparado con lo que hace un volcán en una semana, ¿no? Entonces son elementos dañinos prefabricados por operaciones secretas de gobiernos oscuros, chemtrails, o sea, estelas químicas, alimentos transgénicos, carnes sintéticas. Esto es lo que está vendiendo Bill Gates ahora.
Educación manipulada, sistemas de educación manipulados por agendas 2030, LGBTI, la farmacia, el tráfico de menores y de personas que se está llevando gracias a la agenda migratoria o la que se firmó en 2015 por Naciones Unidas, donde se dice que la migración es un derecho humano y por eso mismo ya los migrantes no son ilegales, sino que deben ser ayudados por los gobiernos hasta llegar al lugar de destino final. En este caso es Europa, por africanos y radicales de Medio Oriente, y Estados Unidos por hordas de familias o personas de Venezuela, Haití, China, Medio Oriente también, Colombia, que están subiendo hacia Estados Unidos, atravesando todo Centroamérica. Bueno, bichos, no podemos decir bichos, inyecciones transgénicas, manipulación del clima y otra cantidad de porquerías más. Del 100% del conocimiento que está en el planeta, 90% viene de la civilización antigua llamada Sofía, aquella humanidad que fue adoctrinada por Yalbaoth, conocido como Yahvé, ese personaje penumbroso que ha contaminado a la raza humana. Es decir, en algunas religiones se vende a Yahvé como Dios, pero puede ser que sea el líder de los ángeles caídos que estaba acá en la tierra, se hizo pasar por Dios y adoctrinó a gran cantidad de humanos en épocas antiguas, ¿no? De ahí se desprende todo el sistema de creencias de las diferentes religiones o multinacionales de la fe del mundo. Todos los supuestos libros sagrados de todas las religiones están contaminados con este conocimiento de tinieblas, con la manipulación genética realizada en el Edén. Entonces, dense cuenta, recuerden muy bien el Antiguo Testamento, donde habla que Dios se complacía con sacrificios de animales y con sacrificios de sangre de animales, hasta el punto que le dice a Abraham que sacrifique a su hijo, y cuando está a punto de matarlo le dice que no, que le estaba probando, ¿no? Pero no es Dios, es Yahweh, o como se llama aquí, a Yalbaoth. Bueno, esta entidad le sembró al hombre la necesidad de querer en algo. Lo desconectó del universo a través de ese impulso a la creencia por un tercero. Cegaron el entendimiento, dando como resultado una humanidad 100% materialista, lejos de los principios de la luz de la creación. Esa es la caída de los ángeles caídos, la caída del paraíso, la caída de Adán y Eva, ¿no? Solo el 5% de la humanidad está en un supuesto despertar, y digo supuesto debido a la contaminación de la información que navega por redes en internet. Vemos como personas que un día gustaron del buen saber, la sabiduría y el conocimiento antiguo, ancestral, hoy desviaron el rumbo creyendo que la tierra es plana, como si eso sirviera para el crecimiento espiritual. Ya lo hemos dicho. ¿Qué diferencia hace que la tierra sea plana, que sea una esfera o que sea un cubo, si la matriz de control es la misma? O sea, nada cambia que digan que la tierra es plana si la matriz de control no cambia, ¿no? Es una pérdida de tiempo, es una teoría de distracción, los terraplanistas, ¿no? Otras corrientes metafísicas también han sido contaminadas, entre estos que estamos en un holograma o una simulación, la teoría de la Matrix. Puede que sí, puede que no. Esto también crea confusión y discernimiento doble. Estas confusiones degradan la perfecta evolución del universo. Las filosofías de la nueva era comercializadas venden una falsa espiritualidad. La gnosis, llena de teorías y lenguaje verborreico académico, es otra distracción. Maestros ascendidos desconociendo que somos nuestros propios maestros y no necesitamos de falsos guías espiritualistas. Algunos viajes astrales, pero a las densidades oscuras. Viajes que realmente son
a la dimensión de los demonios y un sinfín de conocimiento basura, generando una espiritualidad distorsionada, brumosa, confusa, que nos aleja de la luz y nos hace vivir en un constante loop o en una rueda de hámster. Todo lo anterior es una trampa para el buscador sincero. Jesús lo dijo: yo soy mi propio maestro. Estas cosas que yo hago, tú las harás y muchas más si crees en mi palabra. Eso está en el último versículo de los Evangelios de Juan. Tú eres tu propio maestro. Lo desconoces y por eso pones la mirada en esos falsos espiritualistas, llámese sacerdotes, curas, chamanes, gurús, pastores, que han invadido los barrios, las ciudades y hasta las redes sociales. Antes tenías un sacerdote o pastor y hoy cuentas con muchos guías, desconociendo el potencial interior que tú mismo posees. La pereza espiritual hace que dependas de un tercero y no te veas a ti mismo como un iluminado. El Padre de la Luz, el Padre Azul, te ha dado el don de la iluminación personal, y allí en tu corazón están escritas todas las leyes universales, suficientes para nuestro crecimiento espiritual. Ahora no es malo interpretar, leer o decodificar a alguien, o ver un video de una información que nos parezca interesante y despierte nuestro espíritu. Lo malo es poner la mirada y endiosar al que transmite la información, convertirlo en nuestro guía, en nuestro gurú, en nuestro chamán, en nuestro pastor, en nuestro sacerdote, en nuestro cura. Allí corres peligro, porque le estás dando tu poder, el darshan, al tercero, y lo estás alejando de ti. Si la persona que tú guías, si la persona en la que confías para ser tu gurú se tuerce, se corrompe, tú también te corrompes, porque vas a creer en cualquier mensaje que te dé. Y esa es la trampa de los arcontes, o los ángeles caídos, para que sigas siendo alimento energético de los seres que todavía están aquí en esta dimensión. Conclusión. Ojo con lo que lees o escuchas en redes sociales. La oscuridad se viste de luz para engañarte. No creas en los hombres. Todos tenemos el poder y la facultad de interpretar, de codificar, entender. Dios te dio un cerebro para entender y para aprender. No necesitas que un tercero te explique lo que tu cerebro puede entender. No necesitamos de falsos guías espiritualistas. Los hay por montones y Jesús lo anunció. Al final de los tiempos vendrán muchos que se harán pasar por él o dirán que vienen en nombre de él y son totalmente falsos. Todos son obreros de las tinieblas. Su finalidad es mantener en la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira, el engaño, el asesinato y el robo. Viene aquí a engañar, matar y destruir, para que no te eleves, para que no eleves tu vibración y no eleves tu nivel de conciencia. Mucha alerta, estamos en tiempos finales, la tribulación está cerca. ¿Ven? Esto es un mensaje más que nos ha llegado, otra confirmación de esto que se ha dicho. Tenemos que esperar. Amanecerá y veremos, dijo el ciego, sobre las pruebas físicas. Obviamente estamos en el mundo físico. 3D, tercera dimensión, pero estamos en tiempos de fisicalidad variable, donde se empiezan a chocar tercera, cuarta y quinta dimensión para el salto dimensional que estamos haciendo. De hecho, hay muchos avisos a muchas personas que son comunes. Hay una comediante colombiana que se llama Fabiola Posada. Busquen ese video, se llama Fabiola Posada en Red Más Noticias o Red Más, canal Red Más, donde da un mensaje donde ella estuvo en coma 25 días y la llevaron al infierno, le mostraron lo que pasaba en el infierno, la regresaron aquí y se le aparecen unos ángeles y le dicen, bueno, tienes una segunda oportunidad y parte de eso es que des un mensaje. Da el mensaje de que el infierno, el cielo y el purgatorio son reales,
De hecho, también hay un video reciente de una mujer en Estados Unidos que tiene un accidente, muere clínicamente, está en coma y cuando regresa, lo primero que hace es pedir un esfero, un lápiz, un bolígrafo y un papel. Y lo primero que escribe es real, el cielo es real, Jesús es real. Entonces lo mismo, le mostraron la otra dimensión, la hacen regresar para que dé el mensaje. ¿Por qué? Para que para la tribulación que viene, los tiempos de tribulación, que es más o menos conflicto, tormento, en apariencia todo se va al traste, todo se va al carajo, todo se va al abismo. Pero como dice la Virgen María en sus mensajes, al final mismo mi Inmaculado Corazón triunfará. Vean los mensajes de ese canal, mi Inmaculado Corazón triunfará en YouTube, súper interesantes, donde dice que a pesar de todo, al final de este caos de la tercera guerra y este caos asqueroso que van a ser los oscuros, porque la bestia está pataleando porque va a desaparecer. De hecho, hay exorcistas en diferentes partes y dicen que cuando exorcizan a los demonios los interrogan para saber cuáles son los planes de la oscuridad. Y muchos dicen que la maldad está alborotada en el mundo. Por si no han visto los noticieros, la maldad está alborotada en el mundo porque a la maldad no le queda mucho tiempo. Es decir, la bestia es más agresiva cuando está herida, o es más agresiva cuando le queda poco tiempo para hacer daño. Entonces, antes de que me acaben, yo acabo con todo, ¿no? Si esto no es para mí, no es para nadie. Entonces, por eso la maldad está tan alborotada en el mundo, porque va a desaparecer. Por eso siempre se dice en los mensajes, cuando vean estas señales, no se asusten, no se acongojen, alégrense, porque son las señales de que la maldad va a desaparecer y va a regresar el Hijo del Hombre. En su caso, Jesucristo, el anciano de los días, el gran Miguel de Nevadón, como lo anuncia el libro de Urantia. En fin, de todas maneras es el Hijo de Dios, el que ya estuvo aquí, el que va a regresar. Y entonces queda poco tiempo. Esperemos al 13 de septiembre, perdón, 13 de octubre. 13 de octubre, esperemos al 13 de octubre. Estemos en alerta alegre, como dicen en la Biblia, en las profecías de Jesús. Tengan las lámparas encendidas, no se queden dormidos. Es también el despertar de conciencia, ¿no? El que está dormido es el que no está despierto en conciencia, no es el que se va a emborrachar y se queda durmiendo mientras todos llegan los ladrones y desocupan su casa. Esa es la metáfora, esa es la parábola. Pero estar despierto es despierto en conciencia, de que cuando estas cosas pasen, tú estés con tu lámpara encendida, ¿no? Para iluminar a los otros y para que no te duermas. Eso es, ¿no? Entonces estar, a pesar de las cosas malas en apariencia, fuertes, trágicas que puedan pasar a nuestro alrededor o en los noticieros, pues son señales de que el gran salto ya viene. Entonces, y con él pues esta gran tierra que todos esperan, pero simplemente hay que tener paciencia. Paciencia, la ciencia de la paz, ciencia. Por eso los que están en los hospitales se llaman pacientes, pacientes. Si sientes paz, te sanarás. Si te angustias cuando estás enfermo, te enfermarás más. Paz, ciencia, la ciencia de la paz. El paciente, el que siente paz, se sana. El que siente angustia, sigue enfermo. Entonces, por eso los que están en el hospital se llaman pacientes, porque hay que quedarse quieto para sanarse, ¿no? Siente paz y te sanarás. Entonces, bien, vamos a dejar esto aquí. Demasiada información por hoy. Hace muchas semanas no hacíamos un reporte para los despiertos, pero han pasado millones de cosas. Estábamos esperando que ya llegaran estas fechas cercanas al 13 de octubre. Obviamente este canal es canal pequeño, pocos seguidores, pero este mensaje es para todo el mundo, sí, pero todo el mundo no es para este mensaje, como siempre. Bien, amigas, amigos, con este mensaje de hoy los dejamos. Demasiada información como siempre. Este video, bueno, debí haberlo dicho al principio del video, pero para los que vieron hasta aquí y quieren repetir otros videos, otras cosas, pónganle los videos en YouTube en velocidad 1.5
y van a durar la mitad del tiempo, ¿no? Este video ya duró 45 minutos. Para que dure 22 minutos, 23 minutos, lo ponen en 1.5 y se entiende perfecto. No hay aceleración de pitch, no suena uno como respirando helio, sino que suena bien. Y aquí hablamos también pausado porque estamos analizando, estamos respirando, estamos pensando en la información que les estamos dando. Entonces, para que sea más ágil, pongan el video en 1.5, en velocidad 1.5, y durará menos tiempo y les llegará el mensaje más rápido. Así, para poner audiolibros, conferencias, por ejemplo, como las del comandante Safiel, que son de 2 horas, pues para que duren la mitad del tiempo, la ponen en 1.5 y así abarcan más información en menos tiempo y no les parece tedioso, ¿no? Porque en estos tiempos de aceleración todo el mundo dice, pues yo no tengo 1 hora para escuchar este tipo, pero tienes 25 minutos, entonces ponlo en 1.5 en velocidad y te da el video en 25 minutos. Bien, amigas y amigos, si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu atención. Bienvenidas y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Jamás les decimos que se suscriban, ni pongan manito arriba, ni pongan like, ni pongan me gusta. Este canal está monetizado. Nos conviene que sea pequeño para que no haya censura de YouTube. Cuando aún así nos han censurado videos, nos los han tumbado. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal, es otro tema. Aquí los dejamos con este asunto de que estar despiertos en alerta alegre. Ya lo dicen los audios que subimos de Claudio María Domínguez. Hay otros que nos falta por subir de Claudio que son supremamente actuales, aunque son audios que no son nuevos, pero son de su programa Un Mundo Mejor en Argentina, pero son más actuales que nunca. Esta información no tiene tiempo, entonces no hay pierde con estos audios de Claudio Domínguez. Seguiremos en esa saga, pero por ahora había que hablar con ustedes por esta información nueva que nos llegó y la proximidad del 13 de octubre de 2023. Esperemos si esta señal en el cielo se da. Si no se da, pues quiere decir que la línea de tiempo cambió, o los videntes católicos que la dieron no son tan confiables, o las fuentes que contactaron con estos videntes no eran del cielo, eran fuentes, ¿cómo se dice?, que suplantaron la luz. Entonces todo esto hay que analizarlo y tomarlo con pinzas. No crean nada de lo que aquí decimos. Hagan su investigación, saquen sus conclusiones, remítanse a las fuentes que les damos y a otras tantas que aparezcan por ahí. Confirmen con más mensajes y con este mensaje los dejamos por ahí. Amigas y amigos, gracias por estar con nosotros, su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense mucho.